30-35 minutos de ponencia y el resto de preguntas para que haya un poco de intercambio entre el ponente y vosotros, ¿vale? Pues empezamos. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la experiencia que os voy a explicar es un poco larga, intentaré resumirla mucho, porque intentaré explicaros todo un trabajo hecho a lo largo de 2 años en concursos de primero y de segundo de ESO. El mismo grupo de alumnos que empezamos en primero y continuamos luego en segundo. Entonces el trabajo es largo. Me voy a centrar mucho en el tema de laboratorio, pero tendré que ir dando algunas pinceladas para que se entienda bien el contexto y, bueno, supongo que será interesante para poder ver la idea de la experiencia, ¿no? Entonces, sí, por favor. Vale. Entonces, es una experiencia realizada a lo largo de 2 cursos. El instituto está situado en un barrio de Badalona y acoge a alumnos, si pasamos la siguiente, acoge alumnos de 4 centros de primaria que llegan al instituto. Esto condiciona, vamos a decir, nos da un punto de partida en el cual tenemos alumnos diferentes, de diferentes centros, por lo tanto con una diferente historia en cuanto a su escolarización, su manera de trabajar, pero básicamente centrada en todos los centros en el uso del libro de texto y pocas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poquito por ese camino. Bien, vale, pasamos. Entonces llegamos el primer día de clase. Quiero destacar el tema del primer día de clase porque creo que es muy importante que cuando recibimos a los alumnos el primer día en el instituto, están en principio con un punto de susto, ¿no? A ver qué pasará, pero se nos abre una puerta a nosotros, una oportunidad para encaminar lo que sería el trabajo a lo largo de los 2 años que teníamos por delante, 4 en total en la ESO, plantear un poquito qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedir a los alumnos y lo que vamos a esperar de ellos. Entonces, primer día de laboratorio, ¿vale? Nos situamos en el primer día. El laboratorio se hace en grupo partido, 1 hora a la semana. Entonces, el primer día de laboratorio lo que hacemos es, o lo que hicimos, ¿no? Fue coger una probeta y mostrarla a los alumnos. Vamos a ver, ¿esto qué es? Un tubo, un cilindro, bueno, bien, correcto, vamos bien. Es un tubo, es un cilindro, bien. Pero aquí tiene unas marcas. ¿Y estas marcas para qué deben ser? Ah, para medir, bien. Por lo tanto, es un tubo, un cilindro que nos permite medir. Bueno, perfecto. Seguimos. ¿Y para medir qué? Agua. Bueno, nos sirve para medir agua, correcto. ¿Solo agua, leche? No, también, vale. Esto se repite luego en los otros cursos, en fin. Vamos empezando a participar y, más que explicar de entrada lo que sería la probeta, la definición de la probeta, lo que sea, pues vamos a sacar entre todos qué es. Porque la intención es que a lo largo de los 2 años los alumnos sean capaces de plantearse preguntas y a partir de las preguntas que se plantean, buscar soluciones. Si de entrada les decimos, creo, ¿no? Al menos es el planteamiento que hacemos, no están acostumbrados a formular preguntas, a lo mejor las han formulado de pequeños, no después. Si les decimos, a ver, ¿qué queréis estudiar? ¿Qué queréis? Pues no salen. O pueden salir verdaderas cosas, iba a decir tonterías, no tonterías, pero cosas muy relacionadas con sus historias, que no tengan nada que ver con lo que estamos haciendo, o con lo que dijéramos el currículum nos dice que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, ese paso de que ellos formulen preguntas o de una etapa en la cual cuesta que las formulen a que las vayan formulando y que tengan sentido y que se puedan investigar, es un proceso que conviene ayudarles, ¿vale? Bueno, entonces ese es el planteamiento. Llegamos a la, si pasas a la anterior, entonces llegamos poco a poco a la conclusión de que la probeta es un instrumento de medida que nos sirve para medir líquidos o sólidos o gases, por lo tanto nos sirve para medir materiales. ¿Pero qué de los materiales? Volúmenes. Bueno, pues nos sirve instrumento. La probeta es un instrumento de medida que nos sirve para medir volúmenes. Muy bien. Pues entonces, a partir de aquí, ya lo sabemos, esto se llama probeta, a partir de ahí decimos el nombre, y ahora vamos a coger otros instrumentos y en grupos trabajáis con ellos y nos vamos a explicar unos a otros qué es lo que hemos descubierto en los instrumentos. Bueno, un grupo coge la balanza granataria, y una bola, una esfera de hierro. Entonces, el grupo que tiene la balanza y la esfera de hierro pone la esfera y empieza a poner en el otro plato lápices,
etcétera, ¿no? Objetos hasta que equilibra la balanza. Difícil y lo consiguen, ¿no? La equilibran. Muy bien. ¿Cuánto pesa? No tenemos en masa todavía. ¿Cuánto pesa? Pues pesará pues, un lápiz, una goma, una maquineta y tal. Bueno. Entonces les abro el cajón. Al abrir el cajón aparecen las pesas. ¡Ah! Vale. Y coge una alumna y aprieta la pesa de 50 gramos. Esperando que la balanza funcione. No va. La otra automáticamente, ¡no, no! Y le da la vuelta. Esto me hace reflexionar sobre una cuestión que es los alumnos que llegan, al menos al centro donde estamos, donde presento la experiencia, no habían visto una balanza, la habían visto en fotos, no la habían utilizado y están acostumbrados a que las cosas funcionen a base de botones. Son alumnos digitales, ¿no? Me ocurrió en ese momento, bueno, son digitales. Coger la pesa y ponerla encima no formaba parte de su conocimiento. Seguimos. Bueno, a partir de ahí, cada grupo coge uno de los instrumentos que habían trabajado, el termómetro, el dinamómetro, un densímetro, etcétera, los que había en el laboratorio que les di, bueno, probar a ver para qué son, cómo funcionan, buscar información y hacéis una presentación de diapositiva. Entonces, la presentación de diapositivas la colgamos en una página web, ellos suben las presentaciones, las comparten con Google Docs como documento compartido, entonces lo iban haciendo y tal. Bueno, ya tenemos, de una parte, el trabajo de decir, bueno, lo que vamos a estudiar vamos a irlo haciendo nosotros y lo vamos a publicar. Y además vamos a aprender a publicarlo, a hacer la diapositiva, a preparar, a subir las fotos, a colocarlas, etc. ¿Vale? Entonces esto dio lugar a una página web, donde hay, pues si vamos aquí a instrumentos o a magnitudes, hay diferentes presentaciones de diapositivas de 3, 4 diapositivas muy iniciales. Luego en todo caso, si hace falta, pues se puede entrar. Por cuestión de tiempo pasaremos ya al siguiente. ¿Vale? Pasamos, por favor. Trabajo en el laboratorio. Luego, en el aula, ¿qué hicimos? Bueno, en el aula uno de los temas del currículum de primero de eso era el universo. El universo, la Tierra, el agua, la densidad. 4 temas importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí preparamos un trabajo conjunto entre diferentes profesores, trabajo interdisciplinar sobre el universo. Vamos a montar una exposición sobre el sistema solar. Y en esa exposición del sistema solar prepararemos cada grupo una presentación sobre uno de los planetas o un astro, la Luna, uno de los astros del sistema solar, buscando información y demás, y posteriormente una presentación por grupos también, pero sobre la Tierra. O sea, todos los grupos tenían que hacer una sobre la Tierra y una sobre cualquier otro astro del sistema solar. En tecnología, paralelamente, se trabaja en la construcción de un clinómetro, que también se va publicando en la página web la propuesta desde tecnología, en fin, cada área publica la propuesta de trabajo que los chavales irán siguiendo, ¿no? De esta manera también el profesorado se nos facilita el hecho de ver qué es lo que desde las otras áreas se está trabajando, y trabajar un tema conjuntamente. Luego, aparte, cada área, lógicamente, pues tiene sus trabajos más específicos, ¿vale? Pero hay un trabajo conjunto que culmina con una exposición del sistema solar en el pasillo del instituto, donde los chavales enseñan con el ordenador las presentaciones que han hecho de cada uno de los planetas y los planetas que han construido a escala, trabajando también en matemáticas, a escala, determinando cuál es la escala que necesitarán para que quepan en el pasillo del instituto, cuál será la distancia a la cual tendremos que poner, ¿vale? Midiendo, etcétera, ¿no? Trabajar todo el tema de escalas y tal. Bien, seguimos. Posteriormente, esto no se utilizó en el momento, pero sí que luego se hizo una web quest sobre la Tierra, describiendo un poquito todo el proceso de construcción de las presentaciones. Presentaciones en este caso sobre la Tierra, pues bueno, hacerse la cuenta de Google, cómo hacer la presentación, cuestiones técnicas, vamos a decir, para poder realizar el trabajo y poderlo colgar en la página web, en el blog, etcétera. Bien. Todo este trabajo nos lleva aproximadamente la mitad de curso, ¿vale? Y ya comentaba al principio, los objetivos básicamente del conjunto del trabajo pues será potenciar la participación, el trabajo en grupo y la formulación de preguntas. Después veremos que el hecho de que se atrevan a formular preguntas y el respeto entre ellos, entre el resto de compañeros y compañeras de la clase, para que cuando alguno formule una pregunta no haya pues las típicas historias de que uno dice una cosa, el otro se ríe, con lo cual ya mejor no digo nada, no vaya a ser que me equivoque, ¿no? Había que romper un poquito esta dinámica.
Entonces, este trabajo nos permite avanzar en ese camino, ¿no? Vale. Otro de los trabajos que hacemos es utilizar el programa Stellarium, un simulador del universo, del cielo, y el planteamiento que os hago de entrada es, ahora tenéis que situaros en la Tierra, buscar un punto con las coordenadas, no habíamos hecho alguna cosa paralelamente de trabajo con ejes de coordenadas, etcétera. Os situáis en un punto de la Tierra y tenéis que mirar y apuntar a qué hora sale el sol y a qué hora se pone. Ir cambiando el día, ¿vale? El día, el año, en fin, ir cambiando la fecha y desde el mismo sitio ver hora de salida y puesta de sol. Este es el trabajo que les propongo, pero para que conozcan la herramienta, el Stellarium, ¿no? El programa, les doy media hora. Bueno, tenéis media horita para entrar y trastear. Ir probando, aquí tenéis la barra de menús, a la izquierda cuando ponéis el ratón se os abre la otra, podéis determinar el sitio, la hora, etcétera. Irlo mirando, cuando lo tengáis hecho, empezamos a hacer el ejercicio de buscar hora de salida y puesta de sol. Entonces, con ese trabajo surge otra cosa que no esperaba, ¿no? Lo mismo que lo de apretar la pesa de 50 gramos, surge otra cosa, y es que los chavales empiezan a decir cosas, pues si te pones no sé dónde, resulta que se ve tal cosa, y si haces tal cosa se ve no sé cuántos, y si le das aquí se empiezan a apropiar de la herramienta mejor que yo. Yo conocía el Stellarium, pero no lo dominaba al nivel que ellos, trabajando en el aula, podían llegar a dominarlo. Entonces, se nos ocurre, bueno, pues vamos a coger, ya que tenemos la cuenta de Gmail, de Google, abrís el Booth, en aquel momento estaba reciente, ¿vale? Abrís el Google Booth y allí vais explicando qué descubrimientos estáis haciendo con el Stellarium. El ejercicio de hora de salida y puesta de sol quedó bastante apartado. Se hizo, algunos lo acabaron haciendo y tal, pero la mayoría empezaron a buscar y a hacer cosas. Si clicamos aquí, por favor. Perdón. Bueno. Estas son intervenciones. Lo único que he hecho ha sido quitar los nombres de los alumnos por el tema de la publicación, nada más. Pero el documento está tal cual, ni corregido de ortografía ni nada, está tal cual, estaba publicado. Entonces, pues aparecen frases como: yo descubrí que los astros Deimos y Phobos son unos de los únicos satélites naturales que tiene el planeta Marte y que fueron descubiertos en agosto de 1877 por la misma persona. Esta fue la primera intervención. ¿Por qué aparece que fueron descubiertos tal? Porque en el momento que ve que Deimos y Phobos son los únicos satélites que aparecen desde Marte, porque se habían situado en Marte, entonces, bueno, pues buscar en Google, a ver estos dos satélites, a ver quién los descubrió, y encuentran la información y la publican. Otro me envía, en vez de colgarlo en el Booth, me lo envía a mí, ¿vale? No, esto es la respuesta que yo le pongo, ¿eh? Muy bien, Adrián, ha sido el primero en responder a este Booth. La Sandra también ha puesto alguna cosa, pero la tiene que enganchar aquí, o sea, me la había enviado por correo, ¿vale? Y la cuelgo. Yo descubrí que en el Polo Norte solo hay sur. Resulta que se situó con las coordenadas, porque si no se hace exactamente con las coordenadas no sale, pero con las coordenadas 0, 0, 0, 0, pum, Polo Norte. Y el comentario fue: está mal, el programa está mal, porque no sale el este. No sale el este, estamos en el norte, no vamos para el este, no vamos para el sur. Ah, pues venga, públicalo. Bueno, profe, perdón por haber puesto el comentario en el Booth, no haber puesto el comentario en el Booth, porque luego lo colgó, o hizo ya el comentario, no está aquí la entrada, entonces no sé exactamente. Bajamos un poquito y... Bueno, no pasa nada, Sandra. Yo descubrí que si apretas el día y la hora y poses el año 1 y tantos ceros como quepan, no sale nunca el sol. En aquella no existía el sol, no existiría el sol, o es un fallo del Stellarium. Bien, y avanzamos. Sí. Como presentación, vale. Siguiente, sí. Vale. Empezamos con el segundo semestre. Hemos hecho toda esta serie de trabajos. Se atreven a preguntar, a formular, a decir, a opinar, y el resto de la clase
respeta las opiniones de los demás, ¿vale? Porque una opinión que en un principio puede parecer una tontería, analizada, muchas veces no lo es. Y eso valía la pena que lo tuvieran en cuenta, ¿no? O sea, una de las ideas del trabajo fue esa, durante el primer semestre. Eso se consiguió bastante bien. Entonces empezamos en el segundo semestre, ya trabajábamos la tierra, y dentro de la tierra el agua como elemento importante para la vida, y a partir del agua se formula una nueva propuesta de trabajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer experimentos con una condición, que han de ser experimentos con agua. Experimentos con agua. Cada grupo comparte una ficha para planificar el experimento y los experimentos que se hacen se graban en vídeo. ¿Cómo se hacen los experimentos? Bueno, pues buscar en internet experimentos con agua. Previamente habíamos hecho una hoja de cálculo donde habíamos ido apuntando preguntas. Fue interesante ver que cuando yo les digo, bueno, pues vamos a ver preguntas, vamos a intentar formular preguntas sobre el agua, ¿no? Gran parte de lo que decía no eran preguntas, eran informaciones que ellos tenían, ideas que tenían sobre el agua, pero no formulaban preguntas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una hoja de cálculo, que la decimos también publicada y compartida con todos, y entonces luego iban entrando y colocando ellos lo que se les ocurría, ¿no? En la hoja de cálculo dividimos dos columnas, a la izquierda las ideas sobre el agua, a la derecha, y poco a poco iban formulando más preguntas que ideas, ¿eh? A partir de las preguntas, luego, bueno, pues ahora buscáis sobre la pregunta, buscáis experimentos y vamos a prepararlos con una ficha también compartida. Todo esto estuvimos trabajando en el entorno de Google con documentos compartidos. Nos permitía que cada grupo compartía los experimentos entre ellos y con el profesor, ¿vale? Entonces podíamos entrar y ir trabajando sobre el mismo documento. Los experimentos que fuimos haciendo se fueron grabando en vídeo. Si pinchamos, tenemos acceso. Hicimos un canal, ¿vale?, dentro de YouTube, un canal con vídeos de los experimentos, ¿vale? Este, por ejemplo, estaba investigando si el agua caliente y el agua fría se situaban arriba o abajo, si influía la temperatura en la posición del agua. Entonces, agua con hielo, agua caliente, teñida de azul, la teñimos poco, ¿vale? Habría falta un poquito más de azul de metileno, pero bueno. Bien, si vamos pasando, hay muchos vídeos, cada grupo hacía un experimento, ¿eh? Todos, eso sí, relacionados con el agua. Vamos atrás. Aquí. Vale. Algunos grupos hacían vídeos, otros el experimento no era tan necesario grabarlo en vídeo y hacían fotografías, y las fotografías las íbamos subiendo a Picasa para que luego ellos recuperaran el vídeo o la imagen o la foto y hicieran la presentación del experimento, siguiendo las pautas que habíamos quedado, ¿no? Pregunta clave, hipótesis, materiales, etcétera, resultado y conclusión. Y este trabajo luego lo íbamos publicando en el blog de aula. Cada grupo publicaba su experimento y el resto iban entrando, miraban el experimento que habían publicado los compañeros y compañeras y comentaban. El comentario tenía una pauta, que era, hemos de poner qué nos gusta de la presentación y en qué se puede mejorar. Esas dos, ¿vale? Hemos de contestar estas dos preguntas. ¿Qué nos gusta? ¿Qué se puede mejorar? Entonces miraban el experimento y iban comentándoselo. Si seguimos, bueno, bien. Paralelamente fuimos haciendo otros trabajos, ¿eh? Seguimos, en todo caso vamos a avanzar. Al final del curso los alumnos habían mejorado una serie de cosas. Llegamos a segundo y en segundo, en vez de hacer trabajos tan pautados, es decir, bueno, pues vamos a hacer una presentación sobre un astro del sistema solar o sobre la Tierra, que ya tenían una pauta, un documento subido a una plantilla de Google que tenían que descargar y luego ir completando, poniendo fotos, pero estaba muy guiado. Vamos a dar un paso más. Buscar un tema que os interese, argumentar por qué elegís ese tema, buscar compañeros que quieran trabajar ese tema también, y a partir de ahí vais a seguir una pauta de trabajo, una fase inicial, una fase de trabajo en grupo, una fase de presentación y una fase de evaluación del trabajo. Y entonces cada grupo va a trabajar el tema que le interese sobre los temas, y aquí utilizamos el libro digital, sobre los temas que aparecen en el libro digital. Entráis al libro, lo miráis y elegís un tema. Si algún grupo tiene otro tema que no está y que le interesa, pues lo propone, lo miramos, y si es un tema que vemos que puede tirar para adelante, pues lo echamos para adelante. Entonces, se hace la propuesta de trabajo, una plantilla para recoger y organizar la información. Esa plantilla está también colgada en Google, ¿vale? Y desde los chavales entran, desde el blog tienen el acceso,
descargan la plantilla, cada grupo tiene la suya y la comparte con los del grupo y con el profesor. Entonces, en esa plantilla, ¿qué es lo que hacen? Coger y decir, bueno, pues cada alumno tiene que buscar información sobre el tema que están trabajando y poner la dirección de donde hay la información, si es una imagen, si es una página web, si es un vídeo, o sea, tipo de recurso, la dirección y un pequeño comentario del que la pone. Luego hay 3 columnas más donde los otros miembros del grupo tienen que mirar y poner su comentario sobre lo que ha buscado el otro. De esa manera comparten la información y una vez la tienen ya tendrán que hacer la presentación. Paralelamente se descargan también una plantilla de plan de trabajo y el plan de trabajo compartido también. Tienen que ir rellenando cómo llevan el trabajo. En el plan de trabajo, ¿qué hay? Pues esto, la fase inicial. Decidir el tema. Empezamos tal día, está terminado tal día. Siguiente, 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 y van apuntando y observaciones. Estoy yendo muy rápido, pero bueno, supongo que se va entendiendo un poquito la idea. Sí, además estoy a esas 5 minutillos. Vamos rápido. Pues venga, seguimos, pasamos. Un ejemplo. No está seleccionado, o sea, hay ejemplos mejores y ejemplos peores. Un ejemplo medio. Lo cogí porque, bueno, estaba completo y era vistosillo, pero tal. Ejemplo de cómo queda el tema, ya no de la presentación del trabajo completo, pero del experimento, ¿vale? Entonces, el experimento, el vídeo, la presentación, vamos al vídeo. Vídeo. ¿Qué tenemos? Bueno, una pila con limones, estaban trabajando la electricidad, es posible, ¿vale? Buscan la información, encuentran que esto es un experimento posible, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces se buscan los materiales y se hace. Una vez hacemos el experimento, lo vamos grabando en el vídeo, se sube a YouTube y luego lo descargan. Si saltamos ya, digo por tiempo. Vamos atrás. Vale. Vendría luego el vídeo puesto en la presentación que está colgada en el blog de aula, donde había no era en el mismo, porque hicimos un blog para cada grupo o clase. Hay uno general y luego teníamos desde este acceso a un blog para cada grupo o clase, que es, o sea, los alumnos comentaban las presentaciones de su grupo o clase, no del resto. Bueno, vemos la presentación. Vale, corriente eléctrica, experimento. Aquí, ¿qué es la información que han ido encontrando? ¿Vale? Importante el tema de que al hacer una presentación de diapositivas no pueden colocar un texto de la Wikipedia copiado y enganchado, porque no se puede leer. Por lo tanto, tienen que seleccionar muy bien la información, ponerla y porque van a necesitar un tipo de letra grande, no muchas líneas por pantalla, etcétera, ¿vale? Esto les fuerza a tener que leer, no pueden coger y hacer un trabajo de, venga, 24 hojas, las fotocopiamos y ya está. Necesariamente tienen que leerlo y luego a partir de ahí producir. El resultado del experimento y la conclusión. ¿Podemos crear electricidad con limones? Pues sí. Bueno, una conclusión rápida. Es la electricidad, etcétera. Luego, también se les pedía que en cada presentación tenía que haber un mapa conceptual sobre el tema, donde tenían que aparecer los conceptos clave del tema relacionados entre sí. Este grupo, más que conceptos clave, pues bueno, explicó esto. Evidentemente se les ayuda, y luego fuentes de información y Creative Commons. Esto lo fuimos también. Lo fuimos también trabajando, ¿no? El tema de cuando cogemos cosas de Internet, pues tenemos que ponerlas y la publicamos, la podemos publicar con licencia, etcétera. Si volvemos, vale, vamos avanzando. Paralelamente, a partir de aquí, una vez teníamos todos los trabajos, seguimos, por favor. Formulario de observación, vale. Paralelamente a trabajo en grupo, íbamos también haciendo trabajos, días de clase, bueno, pues hoy dejamos el trabajo en grupo, o un rato dejamos el trabajo en grupo, y vamos a hacer, pues bueno, uno de los vídeos de experimentos que se hayan grabado, lo cogemos y lo vamos a mirar todos y vamos a reflexionar sobre ese y a comentar cómo funciona. De manera que cada grupo no tuviera nada más la información del trabajo que ha hecho ese grupo, sino que fuera teniendo información de todo el temario, vamos a decir, ¿no? Del área. Entonces cogíamos los vídeos que teníamos en el canal y tenían que rellenar un formulario. El formulario estaba también colgado en el blog y entonces entraban al blog y, si abrimos, por favor, aquí el formulario. Perdón. Sí, formulario. Bueno, aquí tengo recogidas, claro, todas las respuestas. Aquí vamos aquí a formulario.
formulario activo. Aquí abajo. Aquí en medio, aquí arriba, ves al formulario activo. Aquí. Vale, gracias. Bueno, esto lo tenían, accedían al blog. Entonces, cogíamos todo con el ordenador, veíamos el vídeo y a partir de ese vídeo, pues ahora vamos rellenando sobre la marcha el formulario que luego yo tenía en la hoja de cálculo con todas las explicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el que se les pedía? Pues bueno, ¿qué estamos viendo? Trabajar el tema del qué se ve en el experimento, pues la descripción. Aquí vamos a explicar lo que se ve, no por qué pasa ni qué habría pasado, no, sencillamente qué estamos viendo. Pues vemos que hay un globo dentro del agua que sube, que cuando aprietas baja y que luego vuelve a subir, lo que sea, ¿no? La explicación. ¿Por qué pasa? Aquí ahora vamos a reflexionar. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa esto que hemos visto? Ahora, ya habéis puesto por qué creéis que pasa, vamos a ver, vamos a escuchar a los demás por qué creen que pasa, las explicaciones que yo consideré que tenía que hacer y después de escuchar las explicaciones de los compañeros y del profesor, vuelve a contestar. ¿Tienes la misma opinión? ¿Has cambiado? Y luego se les pedía pues, que indicaran ya alguna, qué has aprendido, cuál es la expresión algebraica o fórmula relacionada con el experimento y tenían que elegir entre las que se habían trabajado y cuáles de las unidades de medida trabajadas tenían relación con el experimento. ¿El fenómeno observado te sirve para entender alguna cosa de lo que pasa en el mundo real? Aquí también podríamos luego comentar. Y valora globalmente la actividad. Entonces, enviaban el formulario y yo luego ya tenía recogido todo el trabajo de todos de manera que estaba ordenada, que podía comparar, ver, por ejemplo, si el tema de las unidades de medida, todos lo habían puesto bien o había alguno que no, ¿vale? Y estaba hecho en el mismo momento y por lo tanto no había aquello de la... Bueno, seguimos. Un minutito. Vale. Algunos vídeos los utilizábamos con la herramienta DATQuiz, que habíamos generado ejercicios, ya. Bueno, pues ahora veis el vídeo y vais a hacer estos ejercicios, que es de respuesta, ¿no? Por ejemplo, temas de velocidad, cálculo de velocidad media, con el vídeo de un experimento que era ver si bajaba igual de rápido o no una bola metálica o una bola de plástico por una rampa. Entonces, bueno, esto estaba grabado en vídeo, con eso les permitía luego tomar el tiempo repetidas veces con el mismo experimento, hacer medias, etc. Bueno, entonces había algunos ejercicios que los hacían en DATQuiz y una vez los tenían hecho, yo recibía la corrección y veía quiénes lo habían hecho bien, quiénes no, etc. También me libera del trabajo de corrección mecánico. El trabajo de corrección pasa a tener una mayor calidad, vamos a decir, en cuanto a tiempo dedicado. La evaluación. Si habían hecho todos los trabajos por la buena puntuación, independientemente de la calidad. Si el trabajo estaba hecho, estaba hecho. Eso era lo importante. Después la calidad nos podía dar una parte, vamos a decir, de la nota o de la calificación final, ¿no? Pero la evaluación estaba básicamente en si el trabajo, si realmente todos los chavales habían hecho la faena, ¿no? Luego una autoevaluación individual, otra de grupo y otra de los ejercicios de consolidación, estos pues del DATQuiz, ¿no? Ejercicios más de machaca. Posibilidades de mejora. Lo dejamos abierto. Y bueno, rápido. Es, en fin, mucho trabajo resumido en media hora. Así todo, bueno, os dejo la presentación porque hay mucho vínculo que luego si se quiere compartir y demás, pues no hay ningún inconveniente. O entramos en detalle en alguna de las pinceladas, ¿no? Hola. Vamos a decir que solo intentando coordinarme. Sí. El primer año sí, el segundo año todos los alumnos tenían ordenador, ¿vale? En forma 1 a 1. El primer año teníamos un carro, y entonces con el carro íbamos trabajando. En la clase de naturales utilizábamos los ordenadores, habían otras materias que no se utilizaban. El segundo año, que es cuando se hace el planteamiento del trabajo interdisciplinar del universo, sí que en todas las áreas se trabaja con ordenador, ¿vale? Los chavales cada uno tiene su ordenador.
Todo esto forzó un poquito el tema de que tuvo que haber más coordinación, ¿vale? Entonces, es difícil. En un centro, al menos la experiencia que yo tengo, pues eso es difícil, porque hay gente que está más dispuesta, hay gente que le cuesta más o que no está dispuesta, sencillamente, ¿vale? Bueno, es uno de los aspectos que he planteado, ¿no? En posibilidades de mejora de la experiencia, pues el trabajo en grupo del equipo de profesores. Es lo que hay. A mí me gustaría, y supongo que a todos, pero bueno, luego las cosas son difíciles, pero me gustaría poder trabajar más en equipo. Fuimos avanzando bastante, ¿eh? O sea, hubo muchas cosas que sí que se fueron haciendo. Yo creo que es una cuestión también de tiempo y de que... No sé, supongo que he contestado la pregunta o... ¿Sí? Más o menos. Pues si quieres repreguntar... Puede que se cambie. De hecho, yo no estoy en el centro este año y puede que se cambie. Parece ser que la persona que ha venido nueva, pues bueno, claro, es entrar en una dinámica que no conoce. Es un problema. Bueno, el alumnado, he explicado lo de la balanza y de apretar la pesa precisamente por eso, porque creo que es significativo, ¿eh? A mí, como chiste, no se me habría ocurrido explicar que un alumno, para utilizar la balanza, aprieta la pesa, porque no me pasa por la cabeza, pero a ellos les pasa por la cabeza. Entonces, son alumnos diferentes, o sea, no son como cuando nosotros estudiábamos, al menos yo, que ya tengo unos años. Son diferentes. Entonces, el trabajo con el Stellarium, con el programa, yo les hago el planteamiento de decir, bueno, pues vamos a hacer este ejercicio, es un ejercicio, con un entorno, con una herramienta que nos va a ayudar. Pero al final yo lo que les estoy planteando es un ejercicio. Mirar a qué hora sale el sol y a qué hora se pone. Ese ejercicio se lo pasan por encima. Y llegan a muchísimas más... Bueno, descubrieron eclipses vistos desde Marte, eclipses vistos desde no sé dónde. O sea, la lluvia, no de ideas, sino de descubrimientos en cuestión de 2 o 3 sesiones. No estamos hablando de un curso, ¿eh? O sea, se apropian muy rápido, ¿eh? ¿Vale? Los vídeos están grabados y subidos directamente lo que hemos grabado. No hay edición. Se hace conjuntamente. Durante los 2 años, las fotos en principio las subía yo, ¿vale? Llegó un momento que ellos incluso hacían fotos con el móvil o traían la cámara, hacían foto y la subían. Entonces, si vamos al Picasa, a la cuenta, hay muchísima foto, ¿no? Entonces, luego tenían que buscar las suyas, seleccionar y están subidas. Sobre la marcha. Están allí, se suben, se cuelgan y luego ya cada grupo baja la que le interesa, ¿eh? Selecciona y baja. Bueno, pues... gracias. Media hora. No, está bien, está bien. Es que reducido a ese tiempo es difícil. A ver, sentaros por aquí, hay sitio. Bueno, no sirve para medir agua, correcto. Solo agua, leche, no. También, vale. Esto se repite luego en los otros cursos, en fin. Vamos empezando a participar y, más que explicar de entrada lo que sería la probeta, la definición de la probeta, lo que sea, pues vamos a sacar entre todos qué es. Porque la intención es que a lo largo de los 2 años los alumnos sean capaces de plantearse preguntas y a partir de las preguntas que se plantean, buscar soluciones. Si de entrada les decimos, creo, ¿no? Al menos es el planteamiento que hacemos, no están acostumbrados a formular preguntas, a lo mejor las han formulado de pequeños, no después. Si les decimos, a ver, ¿qué queréis estudiar? ¿Qué creéis? Pues no salen. 30-35 minutos de ponencia y el resto de preguntas para que haya un poco de intercambio entre el ponente y vosotros, ¿vale? Pues empezamos. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la experiencia que os voy a explicar
es un poco larga, intentaré resumirla mucho, porque intentaré explicaros todo un trabajo hecho a lo largo de 2 años con cursos de primero y de segundo de ESO. El mismo grupo de alumnos que empezamos en primero y continuamos luego en segundo. Entonces el trabajo es largo. Me voy a centrar mucho en el tema de laboratorio, pero tendré que ir dando algunas pinceladas en todos los centros en el uso del libro de texto y pocas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poquito por ese camino. Bien, vale, pasamos. Entonces llegamos el primer día de clase. Quiero destacar el tema del primer día de clase porque creo que es muy importante que cuando recibimos a los alumnos el primer día en el instituto, están en principio con un punto de susto, ¿no? A ver qué pasará, pero se nos abre una puerta a nosotros, una oportunidad para encaminar lo que sería el trabajo a lo largo de los 2 años que teníamos por delante, 4 en total en la ESO, plantear un poquito qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedir a los alumnos, lo que vamos a esperar de ellos. Entonces, primer día de laboratorio, ¿vale? Nos situamos en el primer día de laboratorio, se hace en grupo partido, 1 hora a la semana. Entonces, el primer día de laboratorio lo que hacemos es, o lo que hicimos, ¿no? Fue coger una probeta y mostrarla a los alumnos. Vamos a ver, ¿esto qué es? Un tubo, un cilindro, bueno, bien, correcto, vamos bien. Es un tubo, es un cilindro, bien. Pero aquí tiene unas marcas, y estas marcas, ¿para qué deben ser? Para medir, bien. Por lo tanto, es un tubo, un cilindro que nos permite medir. Bueno, perfecto. Seguimos. ¿Y para medir qué? Agua. Para que se entienda bien el contexto y, bueno, supongo que será interesante para poder ver la idea de la experiencia, ¿no? Entonces, sí, por favor. Vale. Entonces, es una experiencia realizada a lo largo de los cursos. El instituto está situado en un barrio de Badalona y acoge a alumnos, si pasamos la siguiente, acoge a alumnos de 4 centros de primaria que llegan al instituto. Esto condiciona, vamos a decir, nos da un punto de partida en el cual tenemos alumnos diferentes, de diferentes centros, por lo tanto con una diferente historia en cuanto a su escolarización, su manera de trabajar, pero básicamente centrada